Te agradezco la evaluación y la crítica. Ahí inicié un poco la grabación. Ah, Capaz que la semana que viene, no la había iniciado antes, te pido disculpas porque estaba buena que hubiese no. entrado. Eh, la complejidad de los textos es real. Sí, Eh, y, y creo que desde el inicio lo manifestamos esto, ¿no? El volumen de la literatura es abundante sí, y hay textos que son densos y complejos, sí, cuya discusión y debate excede largamente sí, los contenidos mínimos de esta asignatura y nuestras pretensiones. Ahora, entonces, podría venir de parte de ustedes, entonces, ¿para qué están? Y bueno, están desde el punto de vista nuestro, ¿no? Como, o sea, se justifica pedagógicamente. O sea, entendemos que eh, mientras más uno lee, más puede leer. Ese es el sí, principio general, ¿no? Mientras más uno lee, mientras más eh, se enfrenta con estas circunstancias, más capacidades de lectura va desarrollando hacia adelante. En definitiva, ¿cuándo no? ¿Cuándo se haría si no es en el marco de la carrera universitaria? Está bien, uno sí, dice, bueno, sí, podría hacer el quinto año. Bueno, sí. posiblemente, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Lo hacemos de forma acompañada, hacemos una lectura medianamente dirigida en el sentido de que incorporamos o introducimos algunos elementos o dimensiones de los textos como para poder entrarle, y después, nada, son ustedes, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo lo que los textos disparan y las discusiones que eventualmente eh, quieran dar, estén dispuestos a dar y puedan cruzar con otras lecturas o otros bagajes que ustedes arrastren y poseen de otros ámbitos, ¿no? Mm. Eh, entonces, sí, los textos a veces son duros, eh, y exceden no sé si en gran medida, pero exceden los contenidos mínimos de esta materia. Eh, pero ustedes van incorporando una serie de habilidades eh, Mm. para, el- para procesar esos textos que solo se construyen topándose con ellos. Mm. Sí, sí, sí. Eh, Así que bueno, un poco por eso están. Hay textos más densos y menos densos. De alguna forma, cada unidad combina distintas dificultades para tocar los temas y los tópicos que a nosotros nos interesan y los contenidos míos que nos exige el programa y los que proponemos nosotros también por otra parte. Respecto del recorrido, bueno, un poco esa es la idea de esta clase, ¿no? Hacer como un breve recorrido por los tópicos que toca la actividad, de manera tal de organizar en general lo que a nuestro juicio eh, estaría bueno que el parcial contenga, ¿no? Antes que nada, quisiera hacer un par de declaraciones a partir de más que sugerencias, preguntas directamente, porque había un error en el parcial. eh, y espero los que ya tienen avanzado ellos no les haya originado un problema. O sea, ya se han dado cuenta. En el parcial, las páginas que estaban indicadas para el texto en el libro en la última actividad, el texto que se llama Percepciones sobre desigualdad, justicia distributiva y rol del Estado en Argentina desde una perspectiva de clases sociales, que pertenece a Daggi Carrascosa. En el parcial te indicaba que ese texto está entre las páginas 73 y 89 y no son esas las páginas son de las 141 a las 164. Es decir, más allá del número de las páginas, busquen ese texto en el índice y se van a dar cuenta que es el que está en las páginas indicadas es otro. ¿Ah? Ah, Entonces, el que nos interesa es percepciones sobre desigualdad, justicia distributiva y rol del Estado. Y cuando llegue ahora van a ver por qué nos interesa. El otro también estaba, ¿eh? En el presencial estaba el otro, el que está en esas páginas, pero acá para distancia lo sacamos. Cuando vayamos a ver esa actividad van a ver por qué, en definitiva, nos interesa ese texto, insisto, como puntapié. ¿Eh? Después.
pueden tener otras lecturas, discutir con el texto, no estar de acuerdo, en fin, cruzar opiniones personales fundadas. En algún punto, como siempre decimos, los parciales son un espacio de reflexión fundado, ¿tá? Donde la literatura y las discusiones que hemos ido llevando adelante son simplemente puntapiés, ¿no? Organizan la lectura, organizan las discusiones, pero no las acotan y no las restringen. De hecho, sus primeras actividades, como les comenté la otra vez, fueron realmente muy buenas. Yo me quedé no sorprendido, porque las discusiones que venimos llevando daban cuenta de que era un muy buen curso. Pero bueno, el parcial corroboró eso. Así que estoy seguro que en el segundo va a ocurrir lo mismo. No me quedan dudas. Bueno, ¿dudas en particular de alguna actividad? ¿Quieren que hagamos un repaso general? Vi que Carlos estaba viajando. Carlos, no mire la pantalla, por favor, no quiero ser responsable de nada raro. Eh, Profe, bueno, sí, profe, ¿me sí, escucha? sí, perfectamente. Este, yo vengo viajando por un cono del silencio, estoy en la 35 al sur de la ruta 7, así que tendré que escuchar la clase completa después de nuevo, pero quería participar Ah, en la medida de lo posible. andás por Winca, ¿por dónde andás? Y estoy llegando al cruce de la 7 ahora, ya lo veo al fondo ya. Está llegando a Maquena. Sí, mi cuña Maquena, ahí está. Muy bien, llegando a Maquena. Vengo desde O Tres sea que Arroyos, va en 800, sentido Río Cuarto. así que sí, voy subiendo para Córdoba, Muy hasta bien. La Falda voy ahora. Ah, muy bien. Antes que se me corte, yo quería hacerle un comentario. Sí, señor. A mí me costó mucho, o me está costando mucho la cuarta pregunta, porque mi formación es más ingenieril, o sea, con mucha matemática, y yo veo el artículo, o los dos artículos que dan para trabajar, y los veo con un manejo, qué sé yo, discutible de la estadística, porque uno hace un poco de memoria y extrapolan conclusiones de estadísticas, de números que son cuando menos poco confiables o poco comparables. O sea, nosotros sabemos que qué sé yo, en los últimos 25 o 30 años, el tema de los índices de pobreza y como es indigencia, han sufrido cambios y han sufrido muchas críticas en los últimos tiempos, sobre todo. Pero fundamentalmente son series que se han interrumpido y se han cambiado los parámetros. Entonces es muy difícil sacar una conclusión o comparar o tomar como datos ciertos, como una medida o una representación más o menos aproximada de la realidad cuando son números tan tirados de los pelos, porque la política los ha usado convenientemente o sencillamente no le ha prestado la atención y le ha dado la importancia que son necesarias, ¿no? Entonces eso me hace mucho ruido y me cuesta mucho trabajar los textos por ese tema, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Se entiende, Carlos. Dos comentarios al respecto. Eh, por un lado, eh, efectivamente, esas... A ver, por un lado, me imagino que estás hablando de las cifras de pobreza o qué otras cifras en particular. Sí, básicamente lo que tiene que ver con las estadísticas, o sea, tanto en lo que hace al empleo como lo que hace a los índices de indigencia y de pobreza. Bueno, Porque re- son series muy recuerden, complicadas las dos. bueno, bien. Efectivamente, hay varias cuestiones ahí. Por un lado, eh, nunca debemos confundir el concepto con o el fenómeno más que el concepto, el fenómeno con el instrumento para intentar medir el fenómeno. Vale decir,
Eh, la pobreza es un fenómeno, ¿está? ¿Mm? Es un fenómeno. Y línea de pobreza es un instrumento para intentar medir ese fenómeno. Es una de las formas posibles de medir o estimar la pobreza. Si ustedes recuerdan, bueno, no sé si lo han visto en contabilidad económico, lo van a ver más adelante, pero son discusiones medias metodológicas. Línea de pobreza es una de las formas de medir pobreza y consiste en construir una canasta de bienes y servicios, valorizar esa canasta y básicamente medir cuánta población tiene capacidad de acceso a esa canasta. La que no tiene capacidad de acceso a esa canasta se define como pobre, quien tiene capacidad de acceso se define como no pobre. Por eso se llama línea de pobreza. Entonces, lo que refleja esa línea es, por un lado, la cantidad de población que puede o no puede acceder a determinada canasta. Ahí, en relación a lo que dice Carlos, efectivamente hubo años, sobre todo en los años de intervención del INDEC, en donde cómo se mide, cómo se deflacta, cómo se deflacta esa canasta incide sobre la magnitud de la pobreza, ¿no? Entonces, incidir sobre el índice de precio del consumidor tiene incidencia sobre la canasta de pobreza. ¿Mm? Entonces, después eso se corrigió parcialmente. Por otra parte, también, y una discusión más presente, mucho más actual, de hecho, que atañe al presente concreto, eh, esa canasta, esa canasta puede ser o no representativa de la canasta promedio de los argentinos, ¿no? Y ahí vamos a una cuestión muy finita. Las canastas se construyen en función de las encuestas de gasto de los hogares, la famosa ENGO. La última ENGO, si mal no recuerdo, es de 2004-2005. En 2004-2005 pensemos nuestros patrones de consumo de hace 20 años frente al presente, ¿no? Entonces, ¿qué tan representativa es esa canasta respecto del presente? Y la canasta que utiliza no ha sido actualizada en relación a... Sí, perdón, Carlos, tenías alguna pregunta. No, sí, sí, que precisamente, o sea, porque el problema viene de más atrás, porque creo que fue en el 98, se estableció cuál era la relación que había entre la canasta de indigencia y la de pobreza. Porque la única que se muestrea permanentemente, con la encuesta permanente de hogares, es la de indigencia, y se aplican los coeficientes del 98 para proyectar la de pobreza. Y, bien, o sea, eso es parte del problema metodológico, y uno dice, tomamos ese dibujo de la realidad, de esta representación, para sacar conclusiones. Y uno dice, esto está medio agarrado de un pincel, porque no es bien. algo sólido. Entonces, ahí voy a la segunda cuestión. Ahí voy a la segunda cuestión. Efectivamente, el instrumento está discutido. Y hay discusiones en la academia enormes respecto de qué tan representativo es el instrumento. Ahora, por otra parte, cuando uno, en vez de estar discutiendo, o sea, que es un poco lo que apunta la materia, si uno está discutiendo cómo se mueve el indicador mes a mes o trimestre a trimestre, estas discusiones son fundamentales. Pero cuando uno analiza 20, 25 años, esas discusiones no quiere decir que no sean importantes, pero en algún punto se atenúan, no se diluyen, se atenúan en la medida en que uno tiene otros elementos para decir la situación social se ha agravado o se ha atenuado. ¿Entiendes? No se atenúa la situación, se ha complejizado o se ha... digo, uno puede cruzar ese instrumento, medición de la pobreza, la línea de pobreza, con un montón de otras consideraciones. Entonces ahí es donde digo que medianamente se atenúa la discusión para los procesos de media y larga duración, ¿no? Digo, uno va a observar que ese mismo indicador que tiene dificultades, en el 2001 saltó al nivel de 60% y 3, 4, 5 años después había retrocedido al 40%. Uno puede decir, bueno, ¿tiene dificultades? ¿Fue el 60? ¿Fue el 40? Y no lo sé precisamente, pero claramente que hay una caída.
¿no? Y después, es convergente con otras cuestiones. Argentina deja de crecer entre 2011 y 2012, se ralentiza su crecimiento, después, bueno, entramos a fase de serrucho, el comportamiento de esas variables, aún con sus dificultades de medición, de alguna forma son convergentes con esos procesos. Y lo que plantean ese artículo en particular es que entre 2016 y 2024 hay un agravamiento de esa situación, ¿no? En todo caso, línea de pobreza es una de las formas de señalar particularmente el agravamiento de esa situación. Pero sí, los problemas metodológicos existen con este indicador y con muchísimos otros, Carlos. Y está Sí, bueno con la tenerlo siempre presente. Es muy importante tenerlo siempre presente. Que no confundir el fenómeno con el indicador que uno utiliza para aproximar el fenómeno. ¿Mm? el índice de desempleo también tiene problemas parecidos, porque se va definiendo distinto a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué es estar ocupado? Sí, efectivamente, pero ese mismo índice durante la década de los 90 llegó para cierto segmento de la población el 25%. Entonces uno puede decir, bueno, tiene problemas el indicador, pero se duplicó o triplicó respecto de 15 años antes. Entonces, ahí uno puede señalar tendencias, más allá de la dificultad de que encuentre el indicador en sí. ¿Se entendió el punto? Sí, lo que pasa es que después entiendo yo que eso dificulta establecer ligazones con causas y efectos. Es difícil, me parece, cuando tenés una herramienta tan precaria. Ahí sí, coincido, no sé si es tan precaria, es lo que tenemos, es lo que hay. Claro, No, seguro. a mí me parece que... Hola. no, dale, Claudio. Buenas tardes primero, que no había saludado. Lo que yo interpreto, Facu, es que vos decís que lo que importa del índice es si sube o baja, o cuál es el comportamiento, más allá del número en sí específico. Eso es válido para casi todo, no solo para este índice. Y no me refiero a sube o baja respecto de un mes o de otro, ¿no? Cuando uno está analizando fenómenos de media y larga duración, efectivamente lo que importa es la tendencia de ese índice, más allá de su valor. Voy a un caso concreto con línea de pobreza. Como línea de pobreza se estima a partir de una canasta, esa canasta no es igual en todos los países. ¿Está? O sea, no solo que hay problemas acerca de cómo se construye la canasta al interior de un país y qué tan representativa esta es, sino que esa canasta no es la misma en todos los países. Y de hecho, no es la misma en términos de exigencia. La nuestra es bastante exigente, ¿no? Por ejemplo, es muy posible que ninguno de los que estemos acá reunidos come tan bien como indica esa canasta de INDEC. ¿Está? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si uno agarra y utiliza, sin saber estos pormenores o estas discusiones, que se utiliza ese instrumento para decir que en Argentina la pobreza es el triple que en Brasil, porque línea de pobreza acá indica que está en torno al 38-40% y en Brasil el 15%, tiene un problema serio. De hecho, no pasa en ningún congreso medianamente. ¿Qué ocurre? Porque está comparando efectivamente peras con manzanas, ¿no? Puede tener niveles muy distintos, pero es que las canastas son completamente distintas, por lo tanto, y ahí entonces lo que se vuelve relevante, más que analizar el nivel, es la trayectoria de esa canasta a lo largo del tiempo. ¿Está? Hay muchas, justo salió el tema de pobreza, hay muchas formas de medir pobreza. Línea de pobreza es solo una, necesidades básicas insatisfechas, o sea, hay otros instrumentos, hay otras formas. Son fenómenos mucho más complejos que lo que indica ese indicador, ¿no? Y aparte son muy sensibles a determinadas variables. Se produce un salto grande se produce un salto evaluatorio, por ejemplo, y van a ver que la pobreza medida por línea de pobreza se dispara. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, básicamente porque en la canasta básica que se utiliza para medir línea de pobreza, hay alimentos y los alimentos son muy
el precio de los alimentos son muy sensibles a la variación del tipo de cambio. Consecuentemente, un salto devaluatorio implica un salto inmediato de la línea de pobreza. Eso quiere decir que de un mes a otro teníamos el 35 y pasamos al 50, el 15% de la población. O sea, hay un 15% de la población más de pobres. Es difícil de aseverar una cosa así. Lo que sí observa es que efectivamente hay un agravamiento de la cuestión social. Sí, Carlos. Sí, no, en algunos casos lo hemos vivido, cuando tuvimos las hiperinflaciones de Alfonsín, por ejemplo, de Menem, de golpe aparecía gente haciendo cola para comer en todos lados. Teníamos los saqueos de supermercados, o sea, la tensión social explotó como reflejo de los problemas devaluatorios. Sí, totalmente. A ver, te coincido, pero acá cerquita, diciembre del 23, se produce una devaluación muy importante y vayan a ver qué pasa con la línea de pobreza en ese momento. Se dispara, no quiero exagerar, pero se dispara por lo menos 10 puntos. Y después, 3 o 4 trimestres después, vuelve a niveles semejantes, aunque con un umbral un poquito superior, a los que existían antes. Entonces, bueno, eso señala muy rápidamente que efectivamente una devaluación siempre es una transferencia de ingresos, ¿no? Que obviamente agudiza y recrudece la situación social, pero no confundir el fenómeno con el indicador, porque si no vamos a suponer muy rápidamente de que 3 meses después, si saltó 10 puntos y aumentó, bueno, de 35 a 50, pongámosle, o 15 puntos, y 10 millones más, hay 10 millones más de pobres, después nos sacamos a 10 millones de pobreza. ¿Ah? No pasó ni una cosa ni la otra. Lo importante es ver el indicador, este tipo de indicadores, verlo de forma estilizada, ¿no? ¿Cuál es su comportamiento a mediano plazo? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, nos fuimos demasiado quizás con este tema, pero gracias, Carlos, porque es pertinente señalar siempre la importancia de distinguir un fenómeno económico, social, político, de los indicadores y los instrumentos que tenemos para medirlo y aproximarlo. ¿Mm? Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Mañana el IPC aumenta este mes, bueno, 2,3 creo que dio ayer. ¿Ah? Y viene uno acá, levanta la mano y sí, pero 2,3. disculpe, pero a mí la carne, a mí me parece que aumentó mucho más. Aumentó el 8. Otro levanta la mano y dice, no, a mí me parece que, bueno, habrá que ver en todo caso qué tan diferente es la canasta de consumo de cada uno de ustedes respecto de la canasta representativa que se utiliza para medir el índice de precio del consumidor. ¿Tá? O sea, entonces, IPC no es la inflación. El índice de precio del consumidor es solo un instrumento para medir un fenómeno complejo que es la inflación. Entonces, no confundamos nunca los fenómenos con los instrumentos y las limitaciones que en todo caso tiene un instrumento para medir el fenómeno, para aproximar el fenómeno. Ahora, si yo veo que este mes es 2,3, el que viene 4, el que viene 8, el que viene 16, y bueno, tengo una tendencia clara de que la inflación se está acelerando notablemente. No sé si Claudio respondía a un poco lo que vos habías manifestado recién también. Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, vamos al trabajo. Vamos al trabajo. El trabajo lo que hace básicamente es, al igual que el primero, repasar literalmente lo que hemos ido discutiendo en cada una de las unidades, ¿no? Los parámetros generales para resolver la actividad son los mismos que en el primer parcial, o sea que ya están entrenados en la cuestión. Y la primera actividad señala, en función de la literatura analizada, defina qué es un modo régimen de acumulación de capital y cuáles son las variables de análisis pertinentes para su caracterización. Bueno, ahí, para ser esquemáticos, les recomiendo enfáticamente que vuelvan a repasar el textito de Joy Weiner, ¿no? Un texto que tiene mucha densidad teórica, pero que en 5 o 6 páginas resuelve bastante sistemáticamente
¿A qué se apunta con la categoría régimen o patrón de acumulación y cuáles son sus dimensiones de análisis? Recordemos que esta categoría nos permite individualizar procesos al interior del desarrollo del modo de producción capitalista, ¿no? O sea, fases particulares del capitalismo, y las dimensiones de análisis aluden a justamente cómo caracterizar esas fases particulares, ¿no? Ahí aparecen distintas dimensiones dependiendo de los autores. Algunos hacen énfasis en cuál es el sector o el espacio en donde que se convierte como el vector principal de la acumulación de capital. El modelo agroexportador claramente es el agropampeano. El modelo o el régimen de industrialización por sustitución de importaciones, más allá de sus distintas fases, claramente el vector de la acumulación se convierte está ocupado en la industria, ubicada en los cinturones, en los principales cinturones de las urbes, de las principales urbes de Argentina. Me estoy refiriendo a Córdoba, a Rosario y al Gran Buenos Aires. En el de valorización financiera o neoliberal, bueno, ahí es más difuso, no es tan fácil de identificar, pero claramente la valorización financiera, como dice Basualdo en sí mismo, quizás no sea central siempre, pero sí va a adquirir una relevancia que en los regímenes anteriores de valorización no existía, ¿no? O sea, la importancia se produce, y no ocurre solo en Argentina, sino en gran parte de Occidente, se va a dar un proceso de financiarización del capital. Esa puede ser una dimensión de análisis. Otra dimensión de análisis puede ser las características o el rol que asume la estatalidad o el Estado. Otra característica puede ser la serie de alianzas de clases que conducen al Estado, o al menos que son las principales beneficiarias de ese régimen o patrón de acumulación. Ahí tienen por lo menos tres dimensiones. Otra dimensión, estos son otros autores, ¿no? Puede ser el sentido que adquiere la política exterior, ¿no? O los alineamientos generales de la política exterior, eh, el rol geopolítico o cómo se inserta, quizás la división, la inserción en la división internacional del trabajo de Argentina no cambia drásticamente, ¿no? De alguna forma, punta a punta uno puede señalar, punta a punta en el siglo XX uno puede señalar que siempre hemos estado insertos en la división internacional del trabajo a través de la provisión de materias primas o de materias primas de o bienes industriales de escaso valor agregado. Eso punta a punta no ha cambiado. Lo que sí en todo caso puede haber cambiado es la composición marginalmente. Pero sí los alineamientos geopolíticos sí han ido mutando y quizás haya otro vector para caracterizar un régimen de acumulación. En fin, ahí les arrojo por lo menos 4 dimensiones. En los textos que ustedes tienen pueden encontrar otras más o pueden quedarse con ese y desarrollarlos. En definitiva, ¿qué estamos pensando de nuevo? Con esa categoría estamos individualizando procesos al interior del modo de producción capitalista, ¿no? Cuando hablamos de modo de producción capitalista, nos movemos a un nivel de abstracción, ¿no? Que nos permite identificar justamente las particularidades del capitalismo como modo de producción y diferenciarlo de otros modos de producción en la historia humana, como el feudal, como el esclavista, ¿no? Ahora, si no bajamos en grados de abstracción, Guatemala y Japón, ambos son economías capitalistas y no tienen una pera que ver. Entonces, a veces el bajar en términos de abstracción y la idea de modo de desarrollo, régimen de acumulación, patrón de acumulación, nos permite justamente identificar las particularidades en las cuales se desenvuelve el capitalismo a lo largo de su historia y al interior de una formación social concreta como puede ser un país. En fin, de eso va la primera actividad. La segunda actividad, a partir de la literatura obligatoria y los debates de clase, distingue y analiza las distintas aproximaciones al estudio de las clases sociales.
sintetice los principales aportes y limitaciones de los enfoques para comprender la estructura y dinámica de las sociedades actuales. Específicamente, reflexiona en torno a las características distintivas de las sociedades latinoamericanas y los desafíos que ello implica para el diseño de herramientas conceptuales que permiten identificar esas particularidades. Bueno, esta actividad incluye varias actividades al interior, ¿tá? Así que, bonus track, si necesitan más de 2 carillas para poder responderla, dada la extensión y de temática que incluye, no hay problema, ¿tá? Pueden tomarse cierta licencia en esa actividad. La primera parte alude a distintas aproximaciones al estudio de clases sociales. Ahí yo les sugiero, pueden aproximar esa primera parte a través de 2 enfoques diferentes. Uno es el que nos propone el texto de Feito Alonso, esto es distinguir las teorías de clases entre los enfoques gradacionales y los enfoques relacionales, ¿no? Recordemos que los enfoques gradacionales son aquellas teorías de clases que agrupan a los individuos en función de la magnitud en que estos poseen algún atributo determinado. Por ejemplo, el nivel de ingreso, ¿tá? Entonces, definimos distintas escalas de ingreso y agrupamos a los individuos en función de la magnitud en la cual posean esa escala, ¿no? Los enfoques gradacionales como ese, puede ser por nivel educativo, puede ser, bueno, por distintas variables, lo que nos permiten es reconstruir una foto de la sociedad, ¿no? Una foto bastante precisa en términos de esa categoría o en términos de esa variable, aunque tiene, no diría no nulas, pero casi nulas posibilidades de, desde la teoría, explicar por qué los individuos se encuentran en esa circunstancia. Ese es justamente el atributo de los enfoques relacionales, en donde las clases se construyen en relación, ¿no? Y ahí, generalmente los que predominan son los enfoques marxistas y weberianos, con todas sus discusiones al interior, ¿no? En donde, por ejemplo, los sujetos se constituyen en relación. Eso es son enfoques relacionales porque los sujetos se constituyen en relación. Y ahí, dependiendo del enfoque o la teoría que adopten, bueno, esas relaciones implican ciertas determinaciones, ¿vale? Es decir, desde el punto de vista marxista, por ejemplo, la clase implica o podría implicar determinada acción colectiva, algo que no ocurre en los enfoques weberianos, ¿no? Bueno, ahí están las diferencias, pero en definitiva, ambos enfoques constituyen las clases en relación. Esa forma de aproximar la primera parte de la actividad puede ser una de las posibles. La otra, semejante, es utilizar el texto de Eric Olin Wright, donde él desarrolla su famoso enfoque integrado, y ahí distingue, ¿no?, entre el análisis de estratificación social y los otros 2 enfoques, el marxista y el weberiano, en contraposición al enfoque de estratificación social. Y lo que él propone, o su propuesta teórica, Eric Olin Wright es un referente del estudio de clase a nivel mundial, lo que señala es que todos sirven, todos tienen sus potencialidades, ¿no? El tema es ¿para qué? Y qué tipo de preguntas uno intenta satisfacer a través del estudio de clase, ¿no? Bien, entonces ahí tienen 2 posibilidades. Elijan en función de sus gustos, crúcenlas, háganlas dialogar, sean libres, ¿no? La segunda parte de la actividad se sintetiza los principales aportes y limitaciones de los enfoques para comprender la estructura y dinámica de las sociedades actuales. Bueno, esto un poco se depende de lo que decíamos recién, ¿no? ¿Cuáles son los pros y los contras de los distintos enfoques? La última parte reflexiona en torno a las características distintivas de las sociedades latinoamericanas y los desafíos que ello implica para el diseño de herramientas conceptuales que permiten identificar esas particularidades. Bueno, ahí, como habíamos charlado en clases, tienen el texto de Solís y Bogado, que no lo discutimos en clase, pero es un texto de resumen muy piola, se lo sugiero, por ahí si están pasados de literatura, lo pueden dejar para el parcial, digo,
no hace falta que lo lean ahora, pero por ahí para el final, para pensar las características en general de las sociedades latinoamericanas, ese texto es un muy buen resumen. Pero, ¿cuál es el punto? Muy a grosso modo, que hay cierta especificidad en las sociedades latinoamericanas, en las sociedades periféricas en general y las latinoamericanas en particular, para las cuales aquellos instrumentos o aquellos esquemas de clases pensados para los países desarrollados eran incapaces de identificar. Me estoy refiriendo a las múltiples formas de la precariedad y la marginalidad, ¿no? Por las características estructurales de nuestras economías, esto es, las profundas heterogeneidades productivas que existen en nuestros aparatos productivos al interior de un mismo país, ¿no? Que engendran de mínima mercados de trabajos duales, esto es, coexisten al interior de un país sectores con altísimos niveles de productividad, con sectores de bajísimos niveles de productividad, ¿no? Y que lo que ello implica, recordemos siempre que la estructura social es la otra cara de la estructura productiva. Bueno, estas enormes heterogeneidades y lo que ello implica de nuevo para la estructura de clases no se identificaba con claridad con los esquemas de clases, ya sea weberianos o marxistas, desarrollados para los países desarrollados, valga la redundancia. Entonces, hay autores como, bueno, ustedes, el mismo Bogado y Solís, pero anteriormente los textos me fueron, de Susana Torrado, incluso de Germani anteriormente, ¿no? Empiezan a justamente intentar desarrollar, modificar aquellas estructuras de clase o esquemas de clase para identificar las distintas formas que asume la informalidad, ¿no? La informalidad, la precariedad. Entonces, el enfoque de la heterogeneidad estructural justamente implica un salto cualitativo y cuantitativo en las capacidades para identificar esas particularidades. Un poco a eso alude la segunda parte la tercera parte de la actividad, ¿no? ¿Qué desafíos le implicó la naturaleza de nuestras sociedades a los desarrollos teóricos, ¿no? Para identificar con mayor precisión ciertos fenómenos observables en nuestras sociedades? Esto me hace acordar a lo que estábamos discutiendo antes, ¿no? Si yo no tengo un instrumento adecuado para medir el fenómeno se me pasa, no lo veo, no lo puedo identificar, ¿no? Entonces, acá hay un camino inverso. Habiendo identificado de forma observable el fenómeno, necesito ajustar el instrumento para que justamente se adecue, para que lo pueda estimar, para que lo pueda medir, para que sea pertinente en términos de las preguntas que al instrumento le estoy pidiendo. ¿Mm? Entonces, de eso va la tercera etapa, reflexión en torno a las características distintivas de la sociedad latinoamericana y los desafíos que ello implica para el diseño de herramientas conceptuales que permiten identificar esas particularidades. Está eso concentrado en el enfoque de heterogeneidad estructural, que lo pueden ver muy resumidamente en ese texto que, a ver, no recuerdo cómo se llama, estamos hablando de unidad 4, el texto de Clemenceau et al., el texto que se llama Análisis de esquema de clasificación social basado en la observación desde una perspectiva teórico-metodológica. Bueno, ese texto es un texto bastante largo, hay cruza distintos esquemas de clase, pero pueden irse directamente para esa particularidad a la página 65, donde trata el esquema de clases sociales basado en la heterogeneidad estructural. Incluso, antes que eso, tienen en el punto 2.3 del índice el esquema de clases sociales de Susana Torrado, ¿no? Ahí tienen de todo. Pero el de Susana Torrado y el de heterogeneidad estructural intentan de alguna forma, desde la teoría, intentan precisar este fenómeno. Yo tengo muchas pestañas abiertas y voy y vengo para el pie.
¿Se entiende de qué va entonces esa actividad? Sí, profe. Bien, bueno. La tercera actividad, en función de la literatura y de propias lecturas anteriores, vincula la trayectoria del patrón de acumulación que, según Eduardo Basualdo, rigió desde mediados de la década del 70 hasta principios del presente siglo, con la evolución de la morfología y la estructura de clases, la distribución del ingreso y las condiciones de vida de la sociedad argentina. Bien, esta es una primera parte. Ahí está Basualdo, el texto de Basualdo asignado a esta unidad, como que analiza solo la dictadura y un poquito más, ¿no? Después el texto de los 90, para pensar la industria a lo largo de los 90, es el de Aspiazu y York, que ahí acoten las páginas, la parte resumen que tienen que leer del texto de Aspiazu y York, o con la que basta para leer, pueden leer todo lo que quieran, ¿no? Siempre, nunca está de más. Pero lo que basta, justo fue Pablo quien me lo consultó y se lo agradezco también, creo que va. Hay un capítulo sobre la actividad industrial específicamente, un apartado. Sí, sí, Que es el yo texto presté. de Aspiazu, el texto de Aspiazu y yo. Pero en todo ese texto, desde la página 157 hasta la página 173, en esas 16 páginas, se condensa básicamente las transformaciones que sufrió el perfil industrial a lo largo de los 90. De hecho, el acápite se llama Una visión de largo plazo del perfil industrial a mediados de los 90, ¿no? Eh, Son pinceladas, esos dos textos, son pinceladas para caracterizar esos 25 años de historia. Ustedes han cursado historia y seguro han leído mucho más y con mayor precisión. Lo que uno puede encontrar a lo largo de ese proceso 76-2001, más allá de las fases al interior, ¿no? Y más allá de cómo lo caracterice político, económico, socialmente, uno puede encontrar casi sin discusión en la literatura un profundo proceso de desindustrialización, un profundo proceso de reprimarización de la economía argentina, cuya contracara fue un insensible incremento de la tasa de desempleo y un deterioro de las variables que aproximan la cuestión social, ¿no? O sea, un incremento de los valores de la pobreza, un incremento de la marginalidad, un incremento de la precariedad laboral, un fenómeno bastante nuevo, para decirlo así, un fenómeno que se hace muy agudo, comienza a agudizarse a partir de los 90 y que hoy está ultra recontra sobre el tapete, ¿no? El pluriempleo, las distintas formas que asume la precariedad laboral, ¿no? O la precarización laboral. En fin, punta a punta, uno puede encontrar esas grandes, esos grandes hechos estilizados. Después podrá matizarlos en función de lo que pasó en casi todo Occidente, podrá, o en todo caso, destacarlos, señalando que más allá de lo que pasó en el resto de Occidente, en Argentina eso fue mucho más agravado. En fin, después las valoraciones eh, girarán por muchos aspectos, pero punta a punta uno va a encontrar, ¿no? Esos grandes hechos estilizados. Bueno, la primera pregunta, o sea, la primera parte justamente lo que pretende es cruzar esas dos cuestiones, cruzar qué ocurrió en el plano económico y qué ocurrió en la transformación o qué transformaciones implicó ello para la estructura social argentina. Entonces ahí pueden utilizar el texto de Basualdo y el de Aspiazu y York como elementos para caracterizar la deriva de la cuestión económica o cruzarlos con el texto de Dalle, que analiza el centenario argentino, que en una de sus partes analiza justamente esa fase. Creo que Dalle le denomina modelo aperturista o neoliberal, no recuerdo honestamente cómo lo denomina, pero sí se detiene en
qué ocurrió con la estructura de clases, qué ocurrió con la movilidad social, qué ocurrió con distintos indicadores de los mercados laborales, en fin, hay una muy estilizada caracterización de las transformaciones de la sociedad argentina en esos acápites. La idea es que crucen esas dos cuestiones de forma tal de grabar en nuestra cabeza de alguna forma cómo las trayectorias que asume la estructura productiva indefectiblemente impactan o inciden o definen la trayectoria que asume la estructura social. Después, una última parte, ¿no?, de ese mismo texto, de esa misma actividad, perdón, dice a partir de los textos de Dalle, el otro texto de Dalle, me refiero al de Dalle y Palomino, señalan los cambios que pudieran haber ocurrido en la estructura de clases en las primeras décadas del 2000 ante el cambio de régimen de acumulación post-2001. Bueno, el texto de Dalle y Palomino, si mal no recuerdo, analiza 2003-2013, y ahí, aunque de forma muy incipiente, bueno, narra que justamente cierta recuperación económica, fundamentalmente anclada sectores, en sectores industriales vinculados al mercado interno, trajo aparejado determinada transformación en la estructura de clases, ¿no? Entonces, ese textito, muy sucintamente, señala ese aspecto. Esa es la segunda parte del trabajo, de la actividad 3, ¿no? Y la 4 es, ahí ya sí es más un tiro al aire. ¿En qué sentido un tiro al aire? Bueno, que generalmente siempre es mucho más difícil pensar con rigurosidad los fenómenos del presente que los fenómenos del pasado. Fundamentalmente porque nos implican directamente y porque además, por ser del presente, no solo nos implican, sino que está en plena ebullición, ¿no? Entonces, la actividad 4, en función de la bibliografía identificada del libro compilado por Maceira, es un libro que acaba de salir, no tiene ni 2 meses, tiene muchísimos artículos para pensar la sociedad argentina del presente. A partir de esos dos artículos, reflexiona en torno a las condiciones objetivas y subjetivas para la emergencia del actual gobierno en Argentina. ¿Por qué hablamos de condiciones objetivas y subjetivas? Bueno, ahí nos vamos un poco me viene Gramsci a la cabeza, ¿no? Como como elemento teórico que nos podría servir, digamos, entre las condiciones objetivas y subjetivas. Pero también Bourdieu, ¿no? Discusiones que dimos en la primera etapa de la materia. El primer texto, Condiciones estructurales para el arribo de una derecha radical en Argentina, análisis de clase 2016-2024 de Maceira, Benza y Dalle, bueno, habla fundamentalmente de las condiciones objetivas, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese periodo, 2016-2024, más allá de los reparos que señalaba? Se me fue, se le da caer también. Bueno, más allá de los reparos que charlamos al inicio, de los reparos metodológicos, bueno, analiza básicamente describe un claro deterioro en las condiciones de vida en general en ese periodo. Ustedes seguramente, a partir de sus lecturas y su experiencia de vida, podrían sumar otros más o otros elementos adicionales o discutir directamente con el texto, señalándolo por insuficiente o por equivocado, lo que a ustedes les parezca, ¿no? Pero es solamente un puntapié. Pero claramente habla de las condiciones objetivas. ¿Qué ocurrió, ¿no? En las condiciones materiales de vida de la sociedad argentina en ese periodo, tratando de justamente vincular ese deterioro de las condiciones objetivas con la emergencia de un fenómeno en algún punto, quizás hoy menos, en el momento de su emergencia, novedoso en la política doméstica, ¿no? Seguramente, insisto, es sumamente insuficiente, porque esas condiciones objetivas, primero que no son todas, primero que son discutibles por su alcance y su extensión,
y seguramente falta adicionar un montón de elementos como la crisis del sistema de partidos que viene Argentina desde el 2001 en adelante, como los problemas de la representatividad de ese sistema de partidos, como la crisis, o en el marco, digamos, de esas mismas discusiones, de las dos coaliciones de gobierno, tanto la Alianza Cambiemos como el Frente de Todos, como antecedentes, ¿no? Que solían de algún punto hasta en el pasado reciente organizar ese esquema de alianzas, organizar la discusión política. Bueno, la crisis de ambos frentes, bueno, esas cuestiones no están en el texto, pueden agregárselo ustedes, pueden discutirlas, en fin, son simplemente puntapiés, pero habla de las condiciones materiales que se observan en ese periodo, ¿no? Que en definitiva, atrás sobre eso, señalan un claro deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población argentina. Y por otra parte, el otro texto, Percepciones sobre desigualdad, justicia distributiva, el rol del Estado en Argentina de una perspectiva de clases, tiene la otra cuestión, ¿no? Las condiciones subjetivas, esta idea de cómo las distintas clases sociales observan el problema de la desigualdad, observan el problema de la justicia distributiva, qué debe hacer y qué no debe hacer el Estado, ¿no? Siempre pensado desde un esquema de clases. Y ahí, en todo caso, lo novedoso de ese texto, no es novedoso, lo interesante de ese texto, porque no es novedoso, lo interesante de ese texto es, primero, por un lado, el intento de medir eso. Eso ya es siempre desafiante, ¿no? Con todas las dificultades que pueda tenerlo, intentar medir esas cuestiones, estimarlas, es siempre es arriesgado, obviamente, pero desde ya que es valedero. Pero, de nuevo, lo interesante ahí, o una de las cosas que a mí me parece interesante, es justamente el no correlato inmediato. El no correlato inmediato entre lo que uno podría pensar los intereses de clase y su subjetividad. Pueden ver ahí como, por ejemplo, ciertos sectores más desfavorecidos están relativamente más en contra que sectores más acomodados respecto de la inversión estatal en educación pública, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si justamente en principio en nuestro imaginario podrían ser los beneficiarios directos, ¿no? Bueno, posiblemente porque no sean beneficiarios directos, porque ciertos sectores son tan vulnerables que pensar en la financiación de la educación pública en realidad le queda lejísimo a la universidad pública, ¿no? Entonces, eh, que se las paguen los que lleguen, podría pensar uno, ¿no? En fin, está bueno ese texto para pensar los imaginarios y cruzarlo con la estructura de clase, ¿no? ¿Cómo, cómo se vincula eso? ¿Cómo es ese vínculo? Ese vínculo que no es automático, que no es directo, que no hay un correlato ni necesario ni sostenido. En fin, de nuevo, es un texto que nos permite reflexionar en torno a condiciones subjetivas de la sociedad para pensar la emergencia de ese nuevo gobierno, ¿no? O este nuevo gobierno. No sé si Jeremías se me pone en verde, no sé si quiere decirte levantando la mano o algo. En fin, esa última actividad es quizás la más compleja. Es quizás la más compleja porque ahí, primero que nos atañe directamente, nos involucra directamente, y por ahí donde uno tiene menos elementos, o sea, el otro es apelar directamente a la literatura, acá la literatura no va a bastar. Va a bastar esta literatura y otras lecturas y quizás otras experiencias, ¿no? Eso no quiere decir que las respuestas no deban estar fundadas. No es una charla de café, pero posiblemente esos dos textos no basten, seguramente no basten. Entonces, bueno, ahí verán ustedes cómo vinculan con lecturas de esta misma materia
anteriores, por ahí lecturas más teóricas, Gramsci, Bourdieu, para pensar algunas cuestiones, cruzar hipótesis, ¿no? Serían hipótesis, obviamente, cruzar teoría con algunas posibles hipótesis para la emergencia de este fenómeno, o bueno, ahí lo que está a merced de su imaginación. ¿Se entendió el raconto, el repaso? Fui muy rápido. No sé si Frank, que un poco lo había de alguna forma solicitado, no sé si sirvió y no, porque me vi hablando al Eh, éter. sí, sí, sirvió mucho. Es decir, leí el texto, no me cerraba la cuestión subjetiva del último punto, porque en realidad no lo encontré en el texto eh, que vos citaste. No importa, no importa, ahora le No, agarro sí, la... sí, sí importa porque el error fue mío, así que pido No, disculpas, pido i- igual- disculpas. i- igualmente me llamó la atención, es decir, las coincidencias. eh, bueno, es decir, también me quedaba pensando un poco los datos objetivos, los datos de distintas fuentes, eh, y que bueno, todos coinciden en, qué sé yo, en, bueno, en los índices de desempleo, subocupación, precariedad, eh, qué sé yo, eh, mm, el achicamiento del Estado, menor empleo en el sector privado, expulsión de los empleados públicos, achicamiento, bueno, eh, yo estoy en educación secundaria y la primera medida de mi ley fue no promulgar eh, eh, la, el incentivo docente, que era un incentivo, bueno, era una parte de la masa salarial para toda la docencia del país secundaria, en negro, que se destinaba al salario docente y también a bolsones de comida bueno, que se distribuían en los colegios. Eh, y es decir, las condiciones, y también es como que esto, como que no hay es decir, una, una mecanicidad entre las condiciones objetivas y las cuestiones subjetivas, o las condiciones objetivas y las acciones de clase, por Tal cual, ejemplo. tal cual. Bueno, Eh, es y ese punto, perdón, Fran, porque te hice leer el sí, texto que sí. no es que no iba, o No, sea, no. porque contribuye, pero sí te dicen, bueno, te robé tiempo, les robé tiempo a los que hayan cometido el error, fue enteramente mío. Es más, lo voy a aclarar en el chat por la duda que algunos no escuchen la clase de consulta y ya se lleguen tarde y demás. Eh, el texto el segundo texto justamente indaga directamente sobre las condiciones subjetivas, ¿no? Claro, Y ahí, como para pensar cómo ese vínculo no es inmediato, no es directo, no es automático, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo es ese vínculo? Si no es automático, no es directo y no es mecánico, entonces, ¿cómo es? ¿Qué características asume? ¿Cómo muta? claro, Bueno, eso excede enormemente esta asignatura. En claro. todo caso, hemos traído a algunos autores, se me vienen rápidamente, Bourdieu, Giddens y Gramsci, digamos, como para pensar esas cuestiones, sobre todo Gramsci, pero bueno, ya está, un poco se lo voy dejando a ustedes, ¿no? Hay disputas que se juegan en otro terreno, ¿no? Y parece que el terreno de la cultura y el terreno de las percepciones es un terreno en sí mismo. ¿Mm? Ahora, ¿cómo es ese vínculo entre los intereses materiales barra objetivos y las percepciones, que no es automático? El texto del segundo texto, insisto, aún con las dificultades que pudiera tener medir eso, que implica un desafío enorme, porque son encuestas, porque, bueno, en fin, muy Sí. complejo,
se lo propone, arriesga y quizás no para extraer conclusiones, pero sí para trazar algunas cuestiones, me parece súper interesante. Sí, sí. Sí, sí, porque claramente hay, bueno, vos ya lo dijiste, hay sectores muy, muy marginados y muy tocados por esta actualidad eh, eh, y compran una imagen, un discurso, mm, bueno, que no es propio de sus intereses. Con esto no quiere decir que una clase popular tiene que votar cuál fue el otro candidato eh, No, está claro. Está a claro. No, no, no. a cualquiera, Está o claro bueno, eso. o está totalmente claro que, no sé, no sé, hay, eh, habiendo una gran población trabajadora en Argentina, la votación a la izquierda que defiende los intereses de los trabajadores es marginal. Eh, entonces, no. Bueno, eso. Y es el punto que más requiere de elaboración propia. Y particularmente a mí me ha pasado de que no he seguido mucho el gobierno de Milei. Entonces, tengo escasa opinión y, y bueno, lo voy a armar de alguna que otra manera. Ok. Pero, Sí, sí, Carlos, también tenía una inquietud. Se volvió la señal. Sí, estoy ya llegando a la civilización, pero no, me perdí toda la charla, lamentablemente, la última hora. La voy a tener que volver a escuchar después y ver cómo armo la última pregunta, que es la más, Que a mi juicio, la más compleja. es la que menos hemos hablado, Carlos. Así que te Ah, bueno. ahorro tiempo, quizás. No, pero Eh, ahí el es punto, complicado. sin duda que es complejo. Es arriesgado, es complejo, nos implica directamente, nos faltan elementos, en fin, es mucho. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Por qué está esa actividad? Entonces, ¿para qué está? Bueno, eh, primero, son dos textos que utilizan esquemas de clase. ¿Tá? O sea que son dos textos que utilizan, que intentan empíricamente eh, satisfacer preguntas de distinta índole a partir de esquemas de clases sociales. ¿Mm? O sea que implica directamente a sociología y sociología económica en particular. Después ahí vemos la potencialidad que tiene esto y también sus debilidades. ¿Mm? Al mismo tiempo, trae a colación discusiones que hemos tenido o debates que hemos tenido en la primera etapa de la unidad, ¿no? Donde justamente nos preguntábamos por esos vínculos entre las condiciones objetivas y las subjetivas. ¿Mm? Y acá estamos pensando en un caso concreto, la acción colectiva, ¿no? O sea, eh, porque en definitiva, por detrás de la inquietud, por detrás de la consigna de la actividad, está la pregunta acerca de en qué condiciones objetivas y subjetivas particulares se produce la emergencia de más que de este gobierno, de Milei hasta como personaje. No lo quiero decir despectivamente, ¿no? De Milei hasta como personaje. ¿Mm? O sea, ¿qué es lo que hace que un personaje que hasta hace 3 años era un panelista de televisión, se convierta, que primero gane una elección legislativa y 2 años después gane una elección presidencial? Por encima del sistema de partidos tradicionales, por encima de cierto aparato, en fin. Digo, esto excede enormemente esta pregunta, ¿no? Pero, perdón, la pregunta del parcial excede enormemente
la posibilidad de responder esto que nadie lo respondió y es muy difícil de responder y se responde de múltiples formas aparte. No hay una respuesta acabada respecto a algo así, sino, en todo caso ¿por qué está esto acá? Porque en todo caso, ¿en qué medida han servido o pueden haber servido las discusiones que hemos tenido acá para arriesgar hipótesis respecto de eso, ¿no? Los dos textos que están ahí son muy insuficientes para responder eso, ¿no? La crisis del sistema de partidos, la crisis de la representatividad política, el fracaso es muy duro, pero el fracaso de las dos coaliciones de gobierno que se arrogaban la representatividad mayoritaria de la población argentina de los últimos 10 años, en fin, hay un montón de eh, transformaciones en los medios de comunicación, las plataformas, las redes sociales, hasta qué punto es un fenómeno autónomo, digamos, o sea, esto, Trump, Bolsonaro, Orbán, digo, hay un montón de elementos para pensar esa pregunta que no están en esos textos. ¿Está? Los pueden traer ustedes a colación, no pueden arriesgar lo que les parezca, la idea es que en función de lo que hemos discutido hasta el presente, las categorías teóricas y los autores que hemos ido pensando, si contribuyen o no, quizás nos dan una puntita para pensar fenómenos complejos que nos atañen directamente en el presente. Yo tengo la sensación de que la respuesta está más cerca de las ciencias políticas que de la economía, pero de la sociología cabalgan las dos, aparentemente. Bueno, o en todo caso, economía, sociología y ciencia política son herencias de la disciplinaridad del siglo XIX y siglo XX, y en todo caso, de nuevo, los fenómenos se presentan todos juntos, ¿eh? Y no son compartimentos estancos. Las condiciones objetivas quizás alude a lo económico, las subjetivas a lo sociológico y lo político. Bueno, hay cómo se cruzan ahí. ¿Qué deterioro material se observa en los últimos 8 o 10 años que pudieran servir como catapulta de esta emergencia? ¿Hasta qué punto lo explican? ¿Hasta qué punto no lo explican? ¿O son solo un elemento de un fenómeno mucho más complejo? En fin, se los dejo a ustedes. Yo no tengo respuesta, no tengo una respuesta. Así que me interesa leerlo a ustedes, a ver qué piensan un poco del proceso. ¿Qué piensan desde la teoría? ¿Qué piensan desde la experiencia? En términos fundados, más allá de sus apreciaciones personales. No sé si es mi internet o el de ustedes, pero está como todo medio frisado. No, Yo te recibo bien, está bien. está claro. Sí, es un fenómeno que el fenómeno Milei, Milei trata de ser explicado de 1000 vertientes diferentes, pero bueno, cada uno hará Sí, cada uno dará su interpretación, arriesgará su argumentación. cada uno arriesgará su argumentación. Recuerden que esa argumentación Sí, sí. esté vinculada a lo que hemos estado discutiendo. Nada más, eso. No los quiero restringir, simplemente los quiero ubicar, con respeto. Estimados, comentarios, algo más que quisieran, dudas. Respecto de los tiempos, creo que está puesto para el domingo de la noche, pero si no llegan y tienen que tener el lunes o el martes, el miércoles a la mañana, bueno, es manejable, no pasa nada. La idea es que hagan un trabajo en el cual se sientan tranquilos. De que si llegan a las apuradas y tienen que estirarse un poquito para repasar algo o lo que fuera, no hay inconveniente. Tómenselo. Y en caso, Facu, de no llegar igual al miércoles, yo el miércoles tengo parcial de micro, así que, y estoy complicado con los tiempos. ¿Que hay un recuperatorio, hay otro trabajo o es el mismo presentado más El tarde? mismo trabajo.
Es el mismo presentado más trabajo. tarde. Bueno, Esto es todo personal. ¿Eh? Yo te sugiero que lo entregues. Porque por ahí es una picardía, digamos, y sobre todo que han hecho tan buenos trabajos antes, hasta perderse una promoción por querer afinar por ahí detalles y demás. Eh, pero si no lo entregan, tienen tiempo hasta el domingo. Si no lo entregan hasta el martes o miércoles, tienen tiempo hasta el domingo, porque ahí sí tenemos que hacer las regularidades. ¿Está? O sea que no hay mucho más que tiempo que eso. Quien no haya terminado el trabajo este para el miércoles, tiene que entregar el domingo. Quien no haya entregado el primer trabajo, tiene tiempo hasta el domingo de entregar el primer trabajo y el segundo trabajo. En fin, el domingo no este, el otro, es el momento en el cual quienes quieran regularizar la materia tienen que haber entregado los dos trabajos. domingo No es que 23 sería. domingo, domingo 23, claro, porque este es 16, ¿no? Claro, domingo 23. En empujoncito, Claudio, ya está, ya la tenés. No, estoy muy cansado, la verdad que vengo el fin de año, ha sido terrible y estoy muy cansado, la verdad que estoy agotado. Me pasó lo mismo el año pasado y bueno, qué sé yo, hay cosas que pasan, o sea, no importa, lo voy a entregar seguramente para el 23, voy a estar presentándolo. Vamos, vamos, vamos que ya falta poco. No me odien tanto. Espero, o sea, yo me siento un poco responsable de ese cansancio, seguramente son muchas más cosas, pero ya lo tenemos. Ya está, han hecho un esfuerzo importante hasta acá, en serio. Y se agradece. No, no, para nada, he disfrutado mucho de las clases estas. Me ha costado mucho la lectura, pero las clases han sido, la verdad, muy gratificantes escucharte a vos y a los compañeros, cada uno con su opinión. Sí, Gracias yo por... quiero rescatar una cosa ahora que estamos todos juntos todavía, que creo que lo más lindo que salió de la materia es poder conocer y que escuchar a gente que está cursando con uno. Pues en las otras materias es más frío todo, no hay este contacto, no nos vemos cara a cara y nos expresamos sobre las cosas de la materia, ¿no? Me gustó mucho. Sí, Eh, coincido, Carlos, coincido con eso. Facundo, vos habías dicho que había una clase de cierre también. No sé si sí, eso sigue en pie. sí, sí, a mí me gustaría hacer el Eh, jueves que viene, yo sé que están pasados, me gustaría el jueves que viene, eh, ya tranquilos todos, hacer una clase de cierre donde básicamente ustedes hacen una evaluación. Ahí yo el que se somete a evaluación soy yo y la materia, ¿no? Eh, eh, Me gusta hacerlo, lo hacemos, de hecho en el presencial, no en sociología, pero sí en historia. Historia es mi materia, esto es feo decirlo. Mi amor está depositado en historia. Sociología me gusta, pero me gusta mucho más historia. Me gusta más darla, son mis temas, es donde me siento más cómodo. Tenemos una suerte de tradición heredada del titular anterior, que se jubiló hace poco, que fue con quien yo hice, bueno, mis primeras migas de docente, en donde los chicos escriben un texto no, escriben una evaluación crítica anónima y llegan a clase, la mezclan y la leen. Entonces ahí nos evalúan a nosotros y bueno, y dicen lo que no les gustó, lo que sí les gustó, lo que tenemos que cambiar, lo que más o menos, bueno, lo que les parece. Y todo obviamente anónimo para que se sientan lo más cómodo posible para poder decir realmente lo que les parece, en fin, cómo se sienten y demás. Bueno, acá la virtualidad no permite esas cosas, no tanto, lo van a tener que expresar directamente ustedes, pero sí, me gustaría a mí, si a ustedes les parece el jueves que viene, yo sé que van a ser menos porque posiblemente ya estén pasados, pero ahí charlamos, bueno, hacen una evaluación de la materia y nos sugieren cosas y de última también podemos charlar de cómo son los finales, que ya lo hemos un poco dicho un poco, ¿no? O sea, los finales no tienen ninguna rareza, es una charla como esta, donde charlamos de la materia, donde les pedimos precisión y cierta capacidad para, a ver,
procesado los autores para caracterizarlas, las corrientes, las distintas problemáticas que se fueron debatiendo. Eh, es eso. Son largos, porque charla, en una charla hay media hora, 40 minutos, en un ratito. Así que sí, duran más o menos ese tiempo, media hora, 40 minutos. Eh, pero bueno, creo que son, no digo distendidas, yo soy estudiante de posgrado y cada tanto, y he sido estudiante hace no tanto, así que yo sé que hay nervios del otro lado, pero son bastante amenas, ¿eh? Y son espacios de aprendizaje también, mutuo, espacio de aprendizaje mutuo. En fin, si a ustedes les parece, el jueves que viene nos volvemos a encontrar por la misma vía y por el mismo canal. Ok, Bueno, Y ahí Facu, muchas me gracias. retan, Perfecto. dicen lo que les parece, se acuerdan de toda mi familia, en fin. Preparate. hay censura previa, posterior. No, no hay censura. Ustedes por lo menos ya van a tener la nota de su trabajo, o sea que van a estar tranquilos. No tienen la nota al final, yo tengo siempre una variable de ajuste todavía, pero bueno. Claro, tampoco, Está bien. Tener la ancha espada. Sí, bueno. tampoco podemos ser muy sinceros. Nah, en serio, la verdad que sirve un montón para nosotros, porque ajustamos en función de eso. No tenemos otro feedback más que ustedes. Así que, esto es una materia muy nueva, tiene pocos años, tiene 3 4 años, es una materia que surge con el plan nuevo, no dejan de ser ustedes conejillos de Indias, todos los años sacamos, ponemos bibliografía, en fin. Eh, Así que es súper bienvenido. Ya sé que la crítica por la cantidad de literatura va a venir y yo voy a tener que defenderla, y le voy a seguir defendiendo. Pero más allá de eso, qué sé yo, todo es bienvenido. Así que si les parece, nos vemos el jueves que viene. Dale. Pues qué bien, Vamos. entonces. Bueno, Nos Facu, vemos. muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, gracias a Bueno, ustedes. Fuerte abrazo. Gracias por el tiempo también. Chao, chicos. hasta la próxima. Chau, chau, hasta luego. Hasta el jueves. Adiós.